Bien, regresamos a las noticias y les contamos que ya lo habíamos estado revisando a través de un video y a puertas de cumplir los 86 años de edad. El expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, anunció su retiro de la esfera pública. Para profundizar en la figura y el legado político de Ricardo Lagos, estamos en contacto con el ex canciller y expresidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, buenas tardes y bienvenido a Noticias 24. ¿Qué tal, Valentina? Muy buenas tardes. A ver, ¿cómo recibió esta noticia? ¿Cómo recibió este video en que el expresidente Lagos comunicaba que se aleja de la vida pública? Igualmente él dice, si hay algo importante en lo que pueda aportar, ahí voy a estar, pero ya hace un anuncio de otro periodo de su vida. Bueno, yo creo que el expresidente Lagos ha estado haciendo una transición hacia una nueva etapa de su trayectoria de vida, o hacia un nuevo capítulo, como él dice, donde lo activo está siendo reemplazado por lo reflexivo. Y bueno, yo creo que llegó el momento para él de expresar que claramente no va a estar en la vida pública, pero sí estará en la reflexión y lo hace desde una perspectiva de futuro, tratando de establecer claramente que hay etapas nuevas, incluso a nivel global. Habla de la era digital y de los cambios que vienen por delante. Y yo lo que más rescato es que él dice, bueno, que no guardará silencio si es necesario que se haga escuchar su voz. Y yo creo que eso es muy importante porque sus aportes han sido muy fundamentales, no solo en la política, todo lo que significó su presidencia, pero también desde otros espacios, desde la academia, desde las organizaciones internacionales, desde los esfuerzos para combatir el cambio climático, la diplomacia. Son tantos los ámbitos donde él puede seguir aportando. Así que yo lo veo simplemente como un capítulo. Estaba quizás en esta transición que ya habíamos percibido, donde lo escuchábamos mucho más en la reflexión. Sí. Que en la actividad, porque lo último que le escuchamos fue cuando se pronunció para el voto en contra en el plebiscito recién pasado. Claro, igualmente una voz que sigue pesando en el mundo de la política, la del expresidente Ricardo Lagos. Heraldo, yo le quería preguntar también por su relación con Ricardo Lagos. Usted participó en su gobierno, fue subsecretario, fue ministro. ¿Cómo fue trabajar en un gobierno de 6 años, como fue el que tuvo Ricardo Lagos, que ya después de él cambió el periodo presidencial? Después siguió Bachelet con 4 años y así hemos estado hasta ahora. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo era trabajar en ese gobierno? Bueno, yo a Ricardo Lagos lo conozco de hace mucho tiempo y estuve luchando con él por la recuperación de la democracia. Nos conocemos desde los tiempos oscuros de la dictadura, cuando nos reuníamos a escondidas para reflexionar sobre los cambios que estaba experimentando nuestro país en dictadura y para, de alguna manera, orientar la acción política que en ese tiempo era clandestina. De modo que mi amistad con Ricardo Lagos es de larga data y bueno, él tuvo un papel absolutamente protagónico, como recordaremos, en la recuperación de la democracia y luego yo diría, marcó la historia contemporánea con su gobierno. Y bueno, él era muy exigente como presidente de la República y había que responder a un gobierno eficiente, un gobierno serio, un gobierno transparente, y en ese sentido, tanto como subsecretario de Relaciones Exteriores, como después como ministro secretario general de gobierno, tuve una relación estrecha con él, siempre tratando de poner a Chile primero y no a las preferencias políticas, porque para él el interés nacional siempre fue prioritario.
Heraldo, uno de los episodios que se recuerda del gobierno de Ricardo Lagos en materia internacional, aprovechando también que usted es ex canciller, que justamente el gobierno de Lagos fue subsecretario de Relaciones Exteriores, aunque creo que este hito fue ya cuando usted era ministro, pero igualmente lo debe recordar. Fue, por ejemplo, cuando Chile se negó a la invasión a Irak el año 2003. Ahí participábamos del Consejo de Seguridad. Nosotros somos un país austral, sudamericano, pequeño, pero igualmente en ese momento eso marcó pauta, eso fue un hito importante también en cuanto al papel de Chile en materia internacional. Absolutamente. Ese hito histórico de coraje y de adhesión a los principios del derecho internacional, de el respeto al Consejo de Seguridad cuando se trata del uso de la fuerza, nos puso nada menos que en colisión, de alguna manera, con Estados Unidos, que quería que cuando Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, votara a favor de una nueva resolución que le permitiera la invasión de Irak a la administración del gobierno de Bush. Y en ese momento el presidente Ricardo Lagos, pese a que teníamos una negociación extraordinariamente importante, un acuerdo de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Chile, le dijo que no, que había que cumplir las reglas, que había que darle tiempo a las inspecciones para ver acaso efectivamente existían armas de destrucción masiva, como argumentaba Estados Unidos. Y entonces se negó a otorgar el voto de Chile y al final ni siquiera se presentó esta denominada segunda resolución porque Estados Unidos no tenía el apoyo suficiente, que era más importante por la negativa de los que tenían veto, no como Chile, pero Chile era importante en el caso que hubieran abstenciones de los países que tenían veto. Y ahí la relación se tensionó. Yo recuerdo de llamadas telefónicas que tuve en ese momento la encargada de Seguridad Nacional de Estados Unidos con Condoleezza Rice, y luego conversaciones que hubo entre el propio Bush y Lagos, donde Chile al final tuvo la razón, porque la historia después terminó dándole la razón a la diplomacia y a Naciones Unidas, que fue el rescate del desastre que fue la invasión de Irak, no solo para Estados Unidos, sino que para el Medio Oriente en general. Así que ese fue un episodio particularmente importante donde la visión de Ricardo Lagos fue fundamental y quedará en los anales de la diplomacia nacional. Ese episodio también da cuenta de parte de los rasgos de la personalidad de Ricardo Lagos como político, ¿no? Y que quizás en un contexto muy diferente y más nacional, por lo menos a mí me recuerda el dedo de Lagos, ¿no? Contra Pinochet. O sea, Ricardo Lagos era esa figura fuerte en el mundo de la política, de hablar directo y de posturas claras. ¿Lo ve así? ¿Siente que también eso es parte de la imagen del expresidente Ricardo Lagos, de otro tipo de políticos quizás? Sí, yo lo sigo viendo así, porque él tiene mucho que aportar todavía en esta etapa de su vida. Claro, sabía tomar decisiones oportunas y de gran coraje en momentos decisivos, como fue en ese momento cuando en Chile la ciudadanía, la gente tenía temor. Y íbamos a enfrentar nada menos que un plebiscito y era necesario movilizar a la gente para que se inscribiera en los registros electorales y fuera a votar no a la extensión del dictador. Y ese programa, que era en vivo, permitió entonces que Ricardo Lagos, apuntando con el dedo a Pinochet, diciéndole que no podía haber alguien que fuera tan codicioso y aferrado al poder, que estuviera poniendo en juego entonces el destino del país, y eso movilizó a la gente. De hecho, al día siguiente o subsiguiente había una celebración importante del sindicalismo y fuimos con Ricardo Lagos, un par de amigos, decidimos no ir en auto, era una concentración en el Parque O'Higgins, y tomamos el metro. Y ahí la gente lo empezó a reconocer del programa de la noche anterior y empezaron a saltar en el metro, y cuando llegamos
para ir a la tarima. Habían miles de personas y tuvimos que hacer de guardaespaldas improvisados porque todos querían abrazar a Lagos. Y llegamos con las camisas medias destruidas al podium y nos dimos cuenta que había surgido un gran líder. Y bueno, ese mismo liderazgo yo creo que lo ha ejercido en distintos momentos de su vida política. Así que ha sabido tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Heraldo, y hablando de los momentos difíciles, también hay muchas críticas a la gestión del expresidente Lagos, muchas veces en relación, por ejemplo, a los créditos universitarios que quizás permitieron que más gente accediera a la educación superior, más jóvenes, pero que dejaron grandes deudas, o también quizás la política de concesiones. Ha sido criticado también duramente por esas políticas el expresidente Ricardo Lagos. Otro momento difícil fue cuando quizás se aproximó a una nueva carrera presidencial, pero finalmente quedó ahí en el camino. También esos han sido momentos que marcan la figura del expresidente, que hoy dice, bueno, paso a otro momento, me retiro de la vida pública luego de tantos años vigente. Bueno, claro, siempre creo que es complejo analizar con la óptica de hoy hechos que sucedieron hace casi 2 décadas, cuando las circunstancias eran totalmente distintas, cuando no había una mayoría en el Parlamento porque todavía habían senadores designados, cuando el presidente de la República no tenía la facultad que siempre ha tenido de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuando teníamos entonces la Constitución más claramente del 80 que la que tenemos hoy día, y por lo tanto los candados eran todavía muy fuertes. Entonces, hoy día es fácil, con la óptica de hoy, mirar cuestiones que eran de circunstancias totalmente distintas del pasado. Y bueno, el presidente Lagos en un momento consideró una nueva carrera presidencial y se frustró. Pero así es la vida. La vida es de avances y tropiezos. Y yo creo que en el caso de Ricardo Lagos, lo que él está diciendo en su vida política es que, bueno, ahora corresponde una etapa más de reflexión, pero yo veo que los avances fueron mucho mayores que los tropiezos o las críticas respecto a los logros. Fue un momento amargo para Ricardo Lagos cuando hace 4 años, más de 4 años, estábamos en pleno estallido social, y una de las grandes consignas que quizás hoy se cuestionan, pero que en ese minuto tuvo mucha vigencia, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Fue un momento amargo para el presidente, siendo que él era representante, es todavía representante de esos 30 años, de los gobiernos, de la concertación, del retorno a la democracia. No lo sé. Nunca he conversado el tema con él y no me atrevería a interpretarlo, pero creo que él tuvo una actitud bien franca de retrucar esas aseveraciones, que yo mismo también hice en distintos escritos, porque esos 30 años fueron los años más progresistas y de mayor desarrollo del país en la historia contemporánea. Y la evidencia está allí, la evidencia está en los datos, en el avance. Recibimos un país en dictadura con más del 40% de la pobreza, y llegamos hasta antes de la pandemia al 8,7%. La inclusión social ha sido enorme, con 7 de cada 10 estudiantes universitarios que por primera vez vienen de una familia que va a la universidad. Claro, con nuevos desafíos, con nuevas desigualdades, con nuevos problemas y con algunos que no lograron ser resueltos oportunamente. Pero esos 30 años, ¿quién puede dudarlo? Han sido 30 años inigualables en la historia contemporánea. El incremento de los salarios reales, los datos están allí. De modo que creo que no creo que haya sentido amargura, porque yo leí lo que escribió y cómo respondió y cómo respondimos muchos
de los que nos sentimos orgullosos de esos 30 años de la Concertación, que fueron insuficientes, claro, fueron insuficientes, pero que marcaron el progreso del país. Eso es incuestionable. Ricardo Lagos dice ahora en su video, llama a encauzar pacíficamente los desacuerdos. Dice también que vivimos un periodo complejo. ¿Hace ese llamado el expresidente? ¿Usted cree que tenemos las herramientas para encauzar pacíficamente nuestros desacuerdos? Bueno, yo lo veo algo pesimista. Sí. Y yo veo esa situación como pesimista, y el presidente Lagos nos invita de alguna manera a buscar grandes acuerdos, a buscar un gran pacto social que mire al Chile de las próximas décadas en vez del Chile de la próxima elección. Uh-huh. Y en eso a mí me parece muy bien que termine su mensaje diciendo, bueno, yo tengo esos sueños son para todos y todas quienes habitamos esta tierra, y que es necesario entonces llegar a acuerdos. Acuerdos que a mi juicio han sido muy elusivos. Yo veo una oposición que no le da cuartel al gobierno del presidente Boric, y francamente yo creo que no está la visión de futuro a la cual hace mención Ricardo Lagos, y yo creo que eso es algo que se echa de menos para muchos, de pensar en las clases medias, en pensar en la mayoría nacional y pensar que un país se construye con mayorías sociales y políticas. Y yo creo que un mensaje que da Ricardo Lagos es en ese mismo sentido. Los sueños tienen que ser compartidos y tienen que basarse en grandes acuerdos. Y por eso que yo espero que la voz de Ricardo Lagos siga estando presente. Heraldo, y en ese sentido de los grandes acuerdos y de lo que conversábamos también, de este Ricardo Lagos, que como político de finales de la dictadura le habla fuerte y claro a Pinochet. Como presidente decide en materia internacional decirle no a Estados Unidos. ¿Faltan políticos, políticas de esa envergadura en nuestros días para llegar a acuerdos? Bueno, eso es una excelente pregunta y que yo creo que la ciudadanía tiene que responder. Faltan estadistas, y esa creo que es el concepto adecuado, que piensen en el país, que piensen no solo, como todo político, en su propio porvenir, o el de su partido, o el de su sector, sino que piensen en el país, y tenga esa visión estratégica que Lagos ha tenido. Así que yo creo que esa es una respuesta que la ciudadanía tiene que dar. El tener estadistas es algo que yo creo que no abunda en nuestro país en estos tiempos. ¿Ve a alguien que quizás puede ir encaminado hacia eso, hacia transformarse en un estadista? ¿Cómo ve el presidente Gabriel Boric en ese sentido? No voy a opinar sobre quienes están ya sea en el gobierno o en la oposición. Me parecería impertinente. Yo apoyo al gobierno del presidente Boric, y también reconozco los errores que se han cometido, los muchos errores, también las enmiendas que se han realizado, pero me parece que la ciudadanía tendrá que ir descubriendo quiénes pueden liderar el país a futuro, y espero que lo hagan con esta visión más de largo plazo, buscando los acuerdos más que las diferencias. En democracia siempre hay diferencias, y eso es parte del juego democrático, pero también hay que tener ciertos acuerdos para empujar todos en una misma dirección respecto a algunos temas, como por ejemplo la previsión social, o por ejemplo el combate a la violencia criminal. Tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones que le permitan entonces al país ir resolviendo los problemas que tenemos. Han habido avances, porque por ejemplo los múltiples proyectos de ley que se han ido aprobando en materia de combate al delito me parece bastante, pero que creo que hay que ir mucho más allá en muchos otros ámbitos
donde no veo la disposición todavía de diálogo gobierno-oposición. O si lo hay, es un diálogo bastante en la superficie y en definitiva entonces uno echa de menos esa visión de estadista que creo que es lo que la mayoría del país probablemente desearía. Bien, vamos a ver ahí también qué pasa con las próximas elecciones, qué figuras van surgiendo y tienen que ser varios los estadistas, ¿no? Para llegar a acuerdos, varias las figuras fuertes que se sienten a conversar, tender puentes. Heraldo Muñoz, muchas gracias por esta conversación, por revisar un poco lo que es la figura del expresidente Lagos, que hoy nos sorprende y también sorprende al mundo político con esta decisión de dejar la vida pública. Muchas gracias, Heraldo. Gracias, Valentina. Muy buenas